Saludos tecnoditos, soy José Luis para Kamatoni.com y aquí estamos con un nuevo vídeo dedicado a la programación de MicroPython y el microcontrolador ESP32. En el vídeo 10 hablábamos de la NTC, que es un componente muy barato y que nos proporciona el poder medir temperaturas de una forma más o menos fiable, eficiente y fácil. En ese vídeo no profundizamos demasiado en lo que sería la programación de las NTC. Las NTC es un componente que tiene bastantes peculiaridades a la hora de poder realizar mediciones de precisión. Si nosotros realizamos una lectura básica, en muchas ocasiones vamos a tener bastante diferencia entre la temperatura real y la temperatura medida. Para mejorar la precisión de las lecturas hay diferentes modelos. En este caso vamos a hablar de un modelo llamado modelo Steinhart. Como dije, las NTC son resistencias de coeficiente negativo. Tenemos ya varios vídeos publicados en este canal donde hablamos de ellas, tanto en la programación con Arduino y, como dije antes, en el vídeo 10 dedicado a la programación en MicroPython. Pero para simplificar lo que hablábamos en esos vídeos, os voy a explicar unos pequeños detalles. Primero, la mayor desventaja que tienen los termistores NTC es su total falta de lineabilidad, así como la necesidad de calibración si no se disponen de las características precisas de este componente. Y como os imagináis, la mayor parte de los componentes que vienen ahora de China carecen totalmente de esta hoja de características. Y si la quieres conseguir, tendrás que irte a sitios más especializados donde el precio se multiplicará por mucho. Para poder calcular de forma precisa la temperatura, deberíamos tener una tabla con valores calibrados y su temperatura, que, como dije en el punto anterior, va a ser complicado de obtener a precios razonables. Si no disponemos de estas tablas, existen varios modelos matemáticos para calcular el valor, siendo más corriente el modelo Steinhart. Seguramente no lo pronunciaré bien, pero como lo veis aquí escrito, os hacéis una idea de lo que quiero decir. La ecuación Steinhart es un modelo de la resistencia de un semiconductor a diferentes temperaturas, y la ecuación sería la siguiente. Como os podéis imaginar, yo, que mis matemáticas son muy básicas, intentar implementar esta fórmula me podría ser bastante complicado. Por ello, para poder implementar más fácilmente nuestro microcontrolador, la fórmula quedaría del siguiente modelo. Donde T es la temperatura en Kelvin, R es la resistencia en ohmios y A, B y C son los coeficientes Steinhart que varían según el tipo y el modelo del termistor y su rango de temperatura. El problema que vamos a tener cuando implementemos esta fórmula es que con el calentamiento de la NTC vamos a ir perdiendo en precisión según va subiendo la temperatura y por lo tanto va bajando la resistencia óhmica. Para evitar que esto suceda, se añade una corrección a la fórmula para ganar en precisión y la fórmula quedaría de la siguiente manera. Donde V sería voltaje, K sería la constante de disipación y R sería la resistencia. A la hora de implementar la fórmula matemática de Steinhart, nos vamos a encontrar con el problema que necesitamos tres coeficientes de temperatura, el A, el B y el C, para llevar a cabo la fórmula. Lamentablemente, como ya comentamos anteriormente, la mayoría de los componentes que podemos comprar carecen de esta hoja de características que nos indiquen estos coeficientes. En este caso, deberemos sacar los valores A, B y C del modelo de la NTC que estamos utilizando. Para ayudarnos en estas tareas, existe un programa que nos genera los coeficientes indicándole la resistencia y la temperatura en tres valores diferentes. El programa está diferente de forma online en esta dirección.
Podéis consultar más información en la página. Y ya terminamos con la teoría y pasamos a la práctica. Y os voy a mostrar el programa que he realizado yo para intentar implementar la fórmula de Steinhart. Bueno, y aquí tenéis el programa que os comentaba. Os lo voy a explicar como suelo hacer, comando a comando, para que sepáis qué quiero hacer yo con cada uno de ellos. Como siempre, empezamos añadiendo las librerías para los pines y para el convertidor analógico digital. Estos son de la clase del módulo Machine y importamos entonces ADC y pin. Importamos también time porque voy a hacer una serie de temporizaciones y más un control de tiempo. Y por último, también importamos la librería match para tener el cálculo logarítmico. Añado lo que en este caso es una constante llamada R1, que es la resistencia del divisor de tensión que vamos a tener con la NTC. Indico también la tensión a que va a funcionar el circuito, en este caso 3,3 voltios, y los tres coeficientes del Steinhart A, B y C que he calculado más o menos con la página que os di anteriormente. Por último, el factor de disipación, que es de 2,5, y la medida, que es una variable donde voy a hacer la media de las medidas, que va a ser 0. Decimos que el pin que vamos a utilizar como entrada analógica es el 32. Le indico que va a ser una atenuación entre 0 y 3,6 voltios, que sería la 11 dB. Y inicio el time ticks para calcular tiempo. Dentro del procedimiento de lectura, lo que hacemos es poner a 0 Celsius, decirle que la variable de medida es de tipo global, está definida fuera para que no nos dé un error, y leemos el valor analógico con una precisión de 16 bits. Si calculamos 16 bits, os daréis cuenta que son 65.000 saltos diferentes, no 60.000. ¿Por qué pongo 60.000? Esto aún no lo tengo al 100% claro, pero cuando leéis la documentación del ESP32 en MicroPython, dice que cuando ponéis 11 dB, la tensión va de 0 a 3,6. Entonces, si la tensión llega a 3,6, nos cambia los diferentes saltos, la resolución por salto. Si yo pongo 65.000 aquí, como lo tendríamos con 3,6 voltios, 65.000 y no a 3,3, me va a dar un error de lectura. Entonces yo veía que había una diferencia a lo mejor de unos 2 grados o 3 entre el valor real y lo que yo medía. Claro, en el momento que me di cuenta de este detalle y que digo, claro, pero es que a mí los 3,3 voltios no me los va a dar con 65.000, me los va a dar con 60.073 saltos, no con 65.000, porque con 65.000 tendríamos 3,6 voltios, no 3,3. Entonces, tras hacer esa corrección, el programa fue muchísimo más preciso. Por eso, yo creo que tenemos que tener este dato en cuenta. Y ya comenzamos a realizar los cálculos para el modelo Steinhart. Primero calculamos el valor de la resistencia, que lo haremos utilizando la ley de Ohm. Una vez que tenemos el valor de la resistencia, calculamos el valor logarítmico de ella para el modelo Steinhart, y aquí ya tenemos implementada la fórmula de Steinhart. En esta aplicamos el modelo del autocalentamiento, o sea, después de tener calculado el modelo Steinhart, le aplicamos una fórmula de autocorrección para mejorar la precisión según vamos subiendo la temperatura. Y ya le restamos 235 para hacer un cálculo en grados Celsius y no en grados Fahrenheit. Aquí en Europa solemos utilizar los grados Celsius y no los Fahrenheit. En esta línea lo que hago es intentar aplicar un pequeño filtro para que las medidas sean más estables. Esto lo que hace básicamente es que el 90% del valor es el que tenemos guardado de las diferentes lecturas, solo un 10% es el nuevo valor. De esta forma, si tenemos valores dispares que oscilan mucho por culpa del ruido,
conseguiremos, o esa es mi intención, que la medida sea más estable. Y ya para terminar, retornamos lo que sería la medida redondeándolo a un solo decimal. Y ya aquí, que sería el while through, sería lo que se está repitiendo continuamente, lo que va a hacer es ir midiendo el valor de la temperatura, calcula si ha pasado un segundo, y cuando pasó un segundo imprime el valor de temperatura y vuelve a inicializar el valor de ticks para que la siguiente segundo vuelva a imprimir el valor de temperatura. Lo que nos va a hacer este procedimiento es imprimir el valor de temperatura de segundo en segundo. Y nada más. Y con esto ya tendríamos implementado el modelo Steinhart dentro de MicroPython. Lo que voy a hacer ahora es demostraros cómo funciona de forma real. Vamos a cargar este programa en un ESP32, vamos a ver qué temperatura nos da y os voy a poner un pequeño termómetro para que veáis qué nos está midiendo ese termómetro. Vamos allá. Bueno, entonces vamos a hacer un poco más grande la pantalla para que se vean mejor los datos. Limpiamos, encendemos, veis que está marcando, espero que se pueda ver, 18 grados el termómetro este que tenemos aquí, y vamos a ejecutar el programa. La sonda de temperatura de NTC nos está dando sobre 17,5 y el termómetro nos está dando 17,9. Este termómetro, lo que me he fijado es que cuando lo encendéis por primera vez suele marcar unas décimas de grados más y cuando está estable va bajando un poquito. Pero bueno, veis que el termómetro está diciendo 17,8 ahora y que el programa nos está diciendo 17,4, 17,5. Ahora mismo prácticamente hay un par de décimas de diferencia y poco más. Con lo cual yo creo que este código que está implementado es bastante bueno. Nos puede ayudar a realizar algún que otro montaje con el ESP32 y varias sondas NTC. Y nada más, espero que este vídeo os haya gustado, que haya quedado claro el funcionamiento de la NTC con esta implementación del método Steinhart. Y si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos.